Yo creo que también estoy bien. ¿Estoy bien? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien. Vamos a... A ver, déjenme ver. Sí. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. Vamos a hacer ejercicio hoy. Ejercicio bíblico. Salmo 119. Vamos a ver si logramos avanzar un poquito en esto. ¿Cuántos han leído alguna vez en su vida el Salmo 119? Completo, de corrido. ¿Cuántos lo han estudiado? 119. ¿Y cuántos lo han estudiado alguna vez en su vida? Negativo, ¿verdad? O sea que eso nada más es para tenerlo ahí, darle una pasada para ver si... Bueno, hoy no vamos a estudiar el Salmo 119, porque es demasiado largo. Vamos a empezar el estudio del Salmo 119 y ustedes lo van a continuar en sus casas. Vamos a leer los primeros 8 versículos del Salmo 119. ¿Estamos listos? ¿Todavía? A ver, ¿ya todos están listos? Alef. Ok. Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Okay? El hermano Dionisio pronunció Alef. ¿Vieron que en la parte de arriba dice Alef? Alef es la primera letra del abecedario hebreo. Este salmo es lo que se llama un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico? ¿No saben lo que es un acróstico? Bueno, un acróstico es, por ejemplo, agarrar mi nombre, Iván, y ponerle, y con cada letra hacer algún tipo de verso. En el caso de que Iván, inteligente, valiente, abnegado, etcétera, etcétera. Todas esas cosas buenas que hace usted. Todo lo que a usted se le ocurra. Eso es un acróstico. Entonces aquí se hace un acróstico de acróstico porque, aparte de que se utilizan todas las letras del abecedario hebreo, se utilizan más de una vez. Creo que son 3 veces cada letra. Entonces, en este acróstico empezamos con Alef, la primera letra, y lo primero que dice es: bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Con qué empieza cada versículo? Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado es una palabra compuesta que a algunos les gusta decir que es dichoso, alegre, súper dichoso y todo ese poco de cosas. Pero en realidad ese dichoso, alegre es el resultado de ser bienaventurado. Ciertamente las palabras originales que se utilizan tanto en hebreo como en griego para bienaventurado se pueden traducir como dichoso. Alguien que decía que 5 veces, otro que 16 veces dichoso. La verdad es que lo que significa es que vas por buen camino. Bien es de bueno y aventura de aventurarse, de caminar, de tener una ruta, de seguir un rumbo. Entonces, los que son perfectos de camino, dice aquí que son bienaventurados. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los perfectos de camino? Bueno, hay una cosa que vamos a aprender aquí rápidamente. Esto que está aquí es esto es poesía hebrea. A diferencia de la poesía nuestra, el ritmo y la métrica no son tan importantes. Pero hay una cosa que es muy importante en la poesía hebrea y es lo que se llama un paralelismo. Este paralelismo que vemos aquí, creo que es un paralelismo sinónimo, que significa que el segundo verso explica el primero. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Ok, ¿quién quiere ser perfecto de camino?
tienen que andar en la ley de Jehová. Y no pueden andar en la ley de Jehová si no la conocen. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Los testimonios de quién? De Dios, y con todo el corazón le buscan. Y aquí ya no es uno explicando al otro, sino uno complementando al otro. Dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios, y además de guardar su testimonio, que en realidad es hasta lo mismo, y con todo el corazón le buscan. O sea, yo estoy procurando caminar en los mandamientos de Dios. Y como yo sé que no puedo caminar por mí mismo, porque yo soy rareza y porque no, en los mandamientos de Dios, yo busco el rostro de Dios, yo busco a Dios con todo mi corazón para que Él me ayude a andar en sus mandamientos. Entonces, soy bienaventurado cuando guardo los testimonios de Dios, cuando guardo la palabra de Dios, cuando guardo lo que Dios dice, y además de eso, o complementando eso, busco a Dios con todo mi corazón, no de relajito ni nada. Entonces, aquí hay 4 rasgos de una persona bienaventurada. El primer rasgo es que es perfecto de camino. El segundo rasgo es simple y sencillamente la explicación del primero. Los que andan en la ley de Jehová, esos son perfectos de camino. Esos son bienaventurados. Bienaventurados los que guardan los testimonios de Jehová. Y si pensamos, por ejemplo, en testimonios, aunque todo esto habla específicamente de la palabra de Dios, también podemos ver, hay un problema que muchas personas tienen. De repente hoy tuvieron una necesidad, cualquiera, no sé, necesitaban un dinero para pagar una cuenta. Oraron a Dios y Dios le proveyó para pagar la cuenta. ¿Ok? Entonces, otro día tienen una situación un poquito diferente. Vamos a suponer que necesitaban pasaje para ir al trabajo. Y bueno, salieron con fe y Dios mandó a un amigo que los recogiera y los llevara hasta el trabajo. Y qué casualidad, pues salen de nuevo, no tienen pasaje y el mismo amigo pasa, que ni siquiera tenía que poner, sino que se desvió y los lleva de vuelta a la casa. Entonces, cuando viene otro momento, otra situación, de repente se olvida que Dios ya 2 veces le ha provisto, y empieza a desesperarse y a preocuparse porque no tiene o no sabe cómo suplir una necesidad. Entonces, esa persona no está guardando los testimonios de Jehová. No está guardando lo que Dios ya ha hecho en su vida. Y de eso puedo contarle un montón de gente que tiene el mismo problema. En realidad es demasiado común. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, o muchos de nosotros creemos, que existe algo llamado casualidad. Y la casualidad no existe. Es Dios el que mueve todo y el que hace que todas las cosas funcionen como deben funcionar, cuándo y dónde. Entonces nosotros debemos guardar, entendiendo lo que la palabra de Dios dice, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es bueno. Debemos saber que si Dios nos da, es por nuestro bien. Y si Dios no nos da, también es por nuestro bien. Y algunas veces, ya se me fue el bus. Y resulta que cogiste por otra ruta y nunca te diste cuenta que ese bus se chocó. Y quedas todo el tiempo que se me fue el bus, que no sé qué, que no sé cuándo, o que alguien apuñalaron en el bus, que no, estoy diciendo como muy trágico, ¿verdad? Bueno, pero algo malo pasó en el bus y tú no estabas ahí. Cuentan que para el 911 dice que uno perdió el tren. Otro tuvo que desviarse por no sé qué. Y hubo un montón de gente ese día que no pudo llegar al trabajo, no pudo llegar a las Torres Gemelas. Por lo tanto, no estaban ahí cuando se vinieron abajo. Pero la pregunta es, ¿cuántos agradecieron a Dios en verdad? Porque hay unos que dicen gracias a Dios, pero así como muy aéreo. A los 2 minutos se olvidan de eso. O sea, mire, nosotros hacemos muchas cosas por costumbre. La gente da gracias a Dios porque les enseñaron a dar gracias a Dios, no porque en realidad estén agradecidos.
Y usted tiene que tener cuidado cuando usted da gracias a Dios de que no lo hace en automático, de que usted realmente está agradeciendo a Dios, de que está consciente de que Dios ha hecho algo por usted en ese momento. Y aquí hay que recordar a Job. De verdad hay que recordar a Job. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todavía conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete, como una mujer, como cualquier mujer inicua has hablado. ¿Recibiré de Dios el bien y no recibiré el mal? Es tremendo, el hombre sabía, y en lo bueno y en lo malo glorificaba a Dios. Y nosotros por una puyadita ahí nos ponemos bravos y ¿qué dónde está Dios? Y el hombre todo lo que perdió. Nos debe dar vergüenza. Dice, pues, ahora, los perfectos de camino, miren, los bienaventurados, o sea, los que son perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, dice, esos no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos no hacen iniquidad. ¿Qué es hacer iniquidad? Hacer iniquidad es pecar. Si lo queremos ver de una manera sencilla, es pecar, es hacer maldad. Es no hacer lo que sabemos que debemos hacer. O sea, en vez de hacer el bien que debemos hacer, no lo hacemos. Eso es iniquidad. Desde ahí parte todo. Sabemos que debemos, sabemos que debemos levantarnos temprano para ir a trabajar o para ir a la escuela. Y sabemos que si nos acostamos tarde no nos podemos levantar temprano. Entonces, nos acostamos tarde de todas maneras porque nos gusta ver televisión o lo que sea. Cuando llega el día siguiente y llegamos tarde al trabajo. Y le estoy poniendo algo tan fácil y tan liviano para que entiendan que es serio. Que parece tonto, pero es serio. Hacer iniquidad es simple y sencillamente hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces, dice que hay 3 acciones concretas de los que son perfectos de camino. Andan en la ley de Jehová, guardan sus testimonios y buscan a Jehová con todo su corazón. Entonces, el resultado es lo que acabamos de decir, no hacen iniquidad. Ahora dice, y aquí tiene que notar el contraste, porque en los versículos primeros él viene hablando muy afirmativamente, pero aquí habla como con una especie de duda. ¿No? Y note que en los versículos 4 y 5, entre ellos mismos hay otro contraste. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, ¿cuál es el encargo que hay en el versículo 4? En el versículo 4 dice que Dios encargó que sean guardados que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, ¿de quién o de qué depende el salmista para que guarden los estatutos de Dios? O sea, ¿de quién está dependiendo él para guardar los estatutos de Dios? ¿De sí mismo? ¿Cómo sabemos que es de Dios? Porque en el versículo 5, él no habla con certeza, con seguridad, o no dice yo voy a guardar, dice ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Por quién? Por Dios. Para guardar tus estatutos. Nosotros tenemos que comprender algo, ninguno de nosotros, y no ha existido ninguna persona exceptuando Cristo, y ni siquiera Cristo mismo lo hizo así. No hay ninguna persona en el universo que haya existido, que exista o que existirá, que pueda guardar los caminos de Dios por sí mismo. Eso no ha pasado ni va a pasar. Nosotros tenemos que conectarnos y depender de Dios. Por eso es que es tan importante comprender cuando dice, y con todo el corazón le buscan. Porque
Sabemos que somos débiles, sabemos que nosotros no podemos por nosotros mismos, entonces necesitamos buscar de Dios para que Él nos ayude a ordenar nuestros caminos y guardar sus estatutos. Y cuando eso ocurre, entonces el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Cuándo no sería avergonzado? ¿Qué significa atender a todos los mandamientos? ¿Ah? Cumplirlos, claro. Cuando yo viva de acuerdo a todos los mandamientos, cuando yo obedezca a todos los mandamientos de Dios, no voy a ser avergonzado. Nadie te va a decir, ¿y eso qué es cristiano? Porque estás viviendo como un cristiano. Entonces el versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Mire, hay un pocotón de que salmistas se dicen ellos, ¿no? Son líderes de alabanza y algunos cuando los oyen tocar dicen, ay, qué lindo, qué unción, con qué unción toca ese hombre o esa mujer, cómo canta de lindo, pero no conocen ni siquiera el Génesis. ¿Cómo puede? Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cuáles son los justos juicios de Dios? ¿Dónde están los justos juicios de Dios? En su palabra. Entonces, ¿cómo me puede decir un salmista, una persona que yo le he preguntado a algunos, muy pocos por cierto, sobre todo los más jóvenes, ¿ya leíste la Biblia por lo menos una vez? No. Muchachos de 20, de 23, de 24 años, hijos de cristianos que han crecido en la iglesia, nunca han leído la Biblia, ni siquiera conocen un solo libro de la Biblia, nada más de referencia. Entonces, esos son avergonzados cuando alguien les pregunta, ¿sabes de esto? ¿Sabes de lo otro? ¿Sabes de aquello? Esos cuando van a la universidad y se encuentran con ateos que conocen muy bien su ateísmo, aunque no saben absolutamente nada de Dios, entonces los avergüenzan porque como ellos tampoco saben ni del ateísmo ni de Dios, entonces no tienen que responder. Pero cuando usted entiende, cuando nosotros entendemos la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tienen las leyes, ¿cómo yo puedo agradar a Dios si yo no sé lo que a Dios le gusta? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios si yo no sé lo que Dios quiere? Un día de repente a Maide se le ocurre, voy a comprarle al pastor. A ver, ¿qué le compro al pastor? ¿Qué le compro al pastor? Y se pone a pensar y a pensar y a pensar. Y al final acaba llamando a Vanessa porque no sabe qué le gusta el pastor. Claro, usted tiene una ventaja, este pastor no tiene problema, le gusta todo. Mira, Celi se ríe, ¿sabes? Usted conmigo no tiene problema. Lo único que puede pasar es que, el único problema que puede tener es que me compre la camisa muy chica, porque si me la compra grande igual me queda. Igual y el pantalón que me lo den muy grande, porque también eso sí no me lo puedo poner. Pero yo no tengo problema. Una corbata así, aunque yo la corbata... Esa fue buena, ¿ves? Yo le hago una comida y dice, sacate la cerca. Por encima del estadio la mandó. Entonces, y aquí viene el asunto. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Miren la súplica. O sea, él está, después de todo lo que él ha dicho, él dice, voy a guardar tus estatutos. Y él ruega, no me dejes enteramente. Es una petición. Esto no es, él está pidiendo, Señor, no me dejes enteramente.
Ahora, estamos hablando de alguien que está seguro, que ama la palabra de Dios, que ama los estatutos de Dios, que ama la ley de Jehová, que ama todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y dice, no me dejes enteramente. Ahora, si alguien es de esa manera, ¿usted cree que Dios lo va a dejar? Para nada. Dios va a estar ahí con él, siempre. Dice allá el Salmo 58 que cuando nosotros hiciéramos todo lo que a Dios le agrada, dice, nuestra luz se dejará ver como el día. Y dice, y la gloria de Dios será nuestra retaguardia. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es que la gloria de Dios sea nuestra retaguardia? ¿Quién se puede meter con nosotros ahí? No hay forma. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el sustento, lo que nos da seguridad, certeza, de que nosotros somos salvos, de que nosotros realmente estamos agradando a Dios, es su palabra. Si no la conocemos, nuestra certeza es falsa. No sabemos dónde estamos parados. No sabemos. Ahora, para nuestra amiga Natalie y nuestra amiga Nika y nuestra amiga Anesh y Angelis que van en camino y Celi que todavía está ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire, cuando nosotros estamos así, chicos, como Anesh, Angelis, por más que nos guste estar en la iglesia, por más que nos guste cuando estamos en la casa, tenemos nuestros momentos de rebeldía. ¿Verdad, Natalie? Para aquellos que no sé si. Entonces, tenemos nuestros momentos de rebeldía. Nuestros momentos donde no quiero que mi mamá me diga nada. Donde mi mamá dice que para la izquierda y yo digo que para la derecha. Entonces, en ese momento, nuestro camino se ensucia. ¿Saben por qué? El camino del joven se ensucia. ¿Saben por qué? Porque hay un mandamiento que dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque eso es justo. Y cuando el hijo no obedece a su padre en todo, porque es justo, está desagradando a Dios. Pero cuando el joven es cristiano y de repente va a la palabra y lee, obedezca a su padre, pide perdón, limpia su camino y va donde su padre le dice, perdóname, ¿qué es lo que quieres que hiciera? Ya voy. El que entiende y conoce la palabra no va a esperar. Cuando su mamá o su papá le dice, él va a ir. Y si tiene alguna objeción, le va a decir, mamá, papá, con todo respeto, ¿no crees que sería mejor hacer esto? ¿Por qué? Porque sabe que hay un camino mejor. ¿Y cuál es el camino mejor? El de obediencia a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces dice aquí el joven escritor, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y voy a preguntar así como quien no quiera. Generalmente tengo los ojos cerrados cuando hago este tipo de preguntas, pero lo voy a dejar abierto ahora mismo. Así es. ¿Quién se sabe el primer mandamiento de los 10? No, ese es el quinto. En el Antiguo Testamento no tendrá dioses a él. Es como lo dice Nica. El mandamiento completo es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no podemos comernos la primera parte porque eso es lo que sustenta todo. Lo que sustenta los 10 mandamientos es el hecho de que Jehová, nuestro Dios, es el que los mandó. Y que cuando Jehová es nuestro Dios, nosotros cumplimos los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros no cumplimos por lo menos uno, ya Jehová no es nuestro Dios. Estamos diciendo, tú no eres mi Dios, yo no te obedezco. ¿Quiere que se lo repita? Entonces,
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿De cuáles? Los que no sé, los que no conozco. Mire, el joven rico, de nuevo el joven rico, está de popular en estos días. El joven rico llega, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor dice, los mandamientos, ¿sabes cuáles, Señor? No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a padre y madre, etcétera, etcétera. Y dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y dice, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre se entristeció y se fue. Ahora, la mayoría de la gente no entiende lo que Jesús le dijo al hombre rico. Todo el mundo se pone a pensar que el problema es que no vendió, que tenía muchas riquezas. Sí, la Biblia lo dice. El hombre tenía mucha riqueza y por eso... Pero el problema no era ese. El problema era que su corazón le pertenecía a las riquezas. Y no le pertenecía a Dios. Dios no era su Dios. Jehová no era su Dios. Su Dios era un Dios ajeno, eran las riquezas. Ajá, entonces, cuando él ya estaba incumpliendo, él ya estaba incumpliendo el mandamiento. ¿Cuál? Yo soy Jehová tu Dios. Y al no tener a Dios como Jehová, no tener a Jehová como tu Dios, ya de salida, no importa cómo lo llames, tienes un Dios ajeno. Puede ser tú mismo, pueden ser las riquezas, pueden ser tus hijos, pueden ser tu trabajo, no importa. Cuando Jehová no es tu Dios, tienes un Dios falso, de salida. Por eso es que el mandamiento no es no tendrás dioses ajenos delante de mí, es yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ahí es donde nosotros no podemos, no me desvío del mandamiento, pero tengo que, ay Señor, no me dejes desviarme del mandamiento, pero yo no hago nada para aprendérmelos. Yo no hago nada para conocer esos mandamientos. ¿Cómo yo voy a andar en mandamientos que no conozco? Por chiripón, como decimos allá, como se dice allá en la tierra de mi mamá. No, hay que aprenderse los mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, que no le pase. Hay una película que vimos hace un tiempo atrás. ¿Cómo era que se llamaba la película esa de los adventistas? Bueno, no importa. En la película, uno de los peligros de que, bueno, en la película, no, la del asunto de cómo se formó la iglesia adventista. De repente una mujer lee y dice, bueno, no, mejor ni hablemos de eso, mejor sigamos adelante. Después empezamos con la misma discusión de la vez pasada y ya pasó eso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tengo que hacer para no pecar contra Dios? ¿Qué tengo que hacer para no pecar contra Dios? ¿Ah? Guardar los dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros debemos saber lo que la palabra dice. Si no queremos para pecar contra Dios, tenemos que conocer lo que dice la palabra. Y tenemos que atesorar lo que dice la palabra, para aplicar lo que dice la palabra y vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. En mi corazón he guardado tus dichos, no los cerré con llave, sino es para poder utilizarlos, para poder vivir de acuerdo a ellos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Esto se conecta perfectamente con acá cuando dice... espérate. El 8. No, espérate. Con el 5. Ojalá y fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, muéstrame. Yo no puedo aprender. Mire, dice la Biblia que fue inspirada por Dios. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo y Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y no entendemos, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Ahora, no espere usted que porque usted hizo su oración fugaz, el Espíritu Santo de una vez va a correr a revelarle nada. Trabaje, esfuércese, lea,
varias veces, busque. Si a su pastor le cuesta a veces días, horas y horas, a veces entender un texto, ahora usted no le va a pasar. Si a predicadores que yo conozco, que yo he oído, que conocen los textos originales, que los han estudiado, que saben de historia, que saben de cultura, que saben un montón de cosas que yo no tengo ni idea, les cuesta entenderlo, ¿usted cree que va a ser fácil para usted? No, tiene que meterse y tiene que buscar y tiene que ser diligente, y el Espíritu Santo, viendo su corazón diligente, le va a revelar lo que está allí. Pero no es magia. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Ok? ¿Y cuántos aquí se gozan más de conocer lo que dice la palabra, más de escuchar lo que dice la palabra? ¿Cuántos se gozan, por ejemplo, si están en el culto y de repente en el cántico o en la enseñanza o en la prédica, de repente usted descubre algo, esto yo no lo había entendido, ¿se goza? O simplemente, ay, sí, qué bueno, qué bonito, ¿no? Para mí, cuando yo estoy estudiando, o a veces que estoy sentado escuchando, y hay cosas a veces con las que estoy luchando que no entiendo, y de repente alguien allá, es como la otra vez les contaba que estaba con nuestro amigo Eduardo Góndola, y él estaba hablando de una cosa ahí, y de repente, la roca, y Moisés golpeó la roca. Moisés es Israel, Cristo es la roca. Israel golpeó a Cristo, lo crucificó. O sea, el entender cosas que están escondidas es para mí, por lo menos para mí. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me gozo en caminar, en hacer. Cuando yo estoy viviendo de manera agradable a Dios, yo me siento feliz. Me siento tranquilo. A pesar de que no haya, a pesar de que haya cosas que no deben haber, a pesar de que no hayan cosas que yo quisiera que hubieran, yo no tengo ninguna tristeza. Todo en mí es gozo porque Dios está conmigo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Esto es una disposición del corazón de cada persona. Meditar no es como los hinduistas que se cruzan de piernas y así se quedan ahí y dicen que ponen la mente en blanco. Eso no es meditar. Meditar es, al contrario, es pensar, es preguntarse. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Qué hace acá? ¿Por qué dijo esto? ¿En qué lugar? ¿Qué estaba haciendo esta gente? Es preguntarse. ¿Por qué? Hasta que uno va encontrando la respuesta, hasta que uno va aprendiendo las cosas nuevas que Dios nos quiere enseñar. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Y aquí la importancia, nosotros no hemos visto todavía esa parte en el estudio en los sábados, pero la última parte del estudio devocional, que es lo que estamos viendo en este momento, con algunas modificaciones importantes, es apréndase un versículo. Dedicar tiempo a memorizar un versículo. Cada día usted puede memorizar un versículo. Usted lee, y si usted leyó y de repente nada le hizo clic, vuelva a leer. O siga leyendo, una de las dos. Debe volver a leer porque a veces sucede eso porque leí demasiado, estaba mi mente en otro lado y no estaba enfocado, no estaba concentrado, así que no capté nada de lo que leí. Vuelva para atrás hasta que la palabra que está leyendo le haga clic, algo le toque, algo le haga sentir, algo. Y cuando usted encuentre ese versículo allí, que usted entiende que es algo tremendo, lo primero que tiene que hacer, porque nosotros los versículos tremendos nuestros siempre son promesas. O sea, no hay versículos tremendos que sean simplemente una enseñanza cualquiera.
los versículos tremendos, ¡ay, tremenda promesa! Esos son, bueno, cuando usted encuentra esa promesa tan linda que le gustó, eche para atrás y pregúntese, ¿qué tengo que hacer para obtener esa promesa? No crea que la promesa viene porque usted la encontró y como hacemos nosotros, yo reclamo esta promesa para mí. Sí, pero no estás haciendo lo que Dios dice que hay que hacer para que esa sea tu promesa. Entonces lo primero que hay que hacer es volver y preguntarse, a ver, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme. Aquí hay una promesa que Dios no me deja desviarme de mis mandamientos, de sus mandamientos. Pero, ¿qué es lo que dice antes? Primero dice, con todo mi corazón te he buscado. O el famoso, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cómo? ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Son aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios o estás viviendo de acuerdo a tu propio propósito? Entonces, ese versículo no es para ti. Esa promesa no es para ti. Esa promesa es para los que han sido llamados por Dios con un propósito, están caminando en ese propósito. ¿Ve? Entonces, si yo quiero que todas las cosas me ayuden a bien, lo primero que tengo que tratar de ver y hacer es, ¿cuál es el propósito? Señor, guíame en tu propósito, ayúdame a encontrar el propósito. Y entonces cuando yo estoy caminando en el propósito de Dios, entonces la promesa se convierte en algo mío. ¿Ve? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Saben? Dice que en algunos países comunistas había escasez de Biblia. ¿Saben cómo la gente hacía para poder tener Biblias? Había una sola Biblia y la memorizaban. Pásala, ya me la aprendí. Pásala, ya me la aprendí. Porque no tenían otra. Allá en Somalia dice que había un grupo como de 12 personas escondidas cantando alabanzas bajito y conversando muy suave porque si los encontraban, los mataban. Y tenían una Biblia y ese era un tesoro para ellos. ¿Y ustedes saben lo que tuvo que hacer el líder de ellos para conseguir más Biblias? Tuvo que esconderse en el ataúd debajo de un muerto para poder salir de Somalia y viajar a, creo que era Kenia, no me acuerdo si era Kenia, pero a otra ciudad, para conseguir las Biblias y venir debajo de otro muerto, sí, así, para poder llevar las Biblias. Y cuando esas Biblias llegaron, esa gente, pero nosotros ni siquiera queremos ir a la librería, las tenemos en la casa cogiendo polvo, pero para ellos es un tesoro, es el precioso libro. Entonces, este salmo, estamos empezando. Este salmo se convierte en un salmo inútil para nosotros, porque no amamos la palabra de Dios. Es un salmo que no sirve. Sí, yo digo a la gente, ¡ay, qué bonitos son los salmos! Pero lo están leyendo como si leyeran un libro de Pablo Neruda. Las poesías creo que era Pablo Neruda, no me acuerdo cuál. Esos poetas que como si fueran poesías lindas. Estos son enseñanzas profundas. Los salmos son enseñanzas profundas, no son simplemente poesías lindas. Hay gente que solamente lee los salmos porque le parecen tan lindos, pero nunca entienden absolutamente nada. Entonces, ¿de qué les sirve? Yo creo que ya es hora de que nosotros empecemos a tomar en serio a Dios. Y por eso es que me estoy tomando el tiempo para semana a semana tenerles un estudio bíblico que ustedes puedan desarrollar en sus casas. Y si vieron el último estudio bíblico, si es que lo vieron, hay
un estudio condensado, sencillo para cada día, para que no se rompan la cabeza, sino que puedan meditar en parte por parte por parte y puedan sacarle el jugo al estudio. Y puedan decir, como dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo. Anish, diga. ¿Qué es prostituto? ¿Qué era? Estatutos. Estatuto. Ok. Estatutos son reglamentos, son leyes. O sea, cuando tú vas en la escuela o algún lugar y te dicen, bueno, estos son los reglamentos, tienes que hacer esto, vestirte así, comportarte así, moverte así, esos son estatutos. ¿Entendiste? ¿O no? ¿Sí? ¿Segura? Sí, son reglas. O sea, son reglas que te ponen para saber cómo te debes conducir en un lugar. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra a nosotros las reglas de Dios para que nosotros como pueblo de Dios nos conduzcamos en la casa de Dios, pero también en el mundo de Dios, porque el mundo es de Dios. El 15 dice, Ajá. Bueno, el 14 dice, mas he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Me he gozado, ¿no? Uh-huh. Entonces el 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ese consideraré, ¿en qué situación está? Porque acá en el mundo considerar a veces es, bueno, yo voy a ver si verdad que lo que a mí me han propuesto vale la pena. Sí, es lo mismo. Pero él aquí arriba está diciendo que se ha gozado en el camino de sus testimonios más que toda riqueza. Claro. Y en tu mandamiento meditaré. Entonces él dice, consideraré tus caminos. Claro. Nosotros tenemos siempre dos opciones. El camino de Dios o el otro camino. Y yo me voy a sentar a considerar el camino de Dios y el otro camino. Pero invariablemente el que ama la palabra de Dios va a escoger la palabra de Dios. Es lo que Jesús dice allá en Lucas 14, creo que 29 y 30, donde está hablando de los que le siguen y dice, porque ningún hombre que va a construir porque un hombre que va a construir una torre se siente y calcula cuánto material necesita, no sea que a mitad de camino se quede sin material y la gente se burle de él. Entonces, ese es el sentido en que él está diciendo aquí. O sea, si yo voy a seguir a Jesús, por ejemplo, yo tengo que saber que él dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, yo tengo que considerar que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo tengo que considerar que Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, hijo, esposo, esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo tengo que considerar que él dijo que cuando yo pongo la mano en el arado y miro hacia atrás, no soy digno del reino de los cielos. Entonces, yo una vez que considero todo eso, digo si quiero pagar el precio. Ahora, realmente no tenemos alternativa. El que no paga el precio es lo que le espera. Pero eso es lo que algunos deciden no. Algunos dicen, no, esto es muy duro para mí y no lo siguen. Es más, perdón, la mayoría dicen, esto es muy duro para mí y no lo siguen. Entonces dice, consideraré tus caminos. O sea, yo voy a ver, yo voy a ver cómo son tus caminos. Yo voy a considerarlos, yo voy a verlos, voy a evaluarlos. Pero él no está evaluando los caminos de Dios para ver si los sigues, no. Él está evaluando el camino de Dios simplemente con la intención de seguirlo, pero él va a ver cómo es y hacia dónde va. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario? Angelis. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es pecado, es maldad, es hacer todo lo que no le agrada a Dios, eso es iniquidad. Todo lo que no agrada a Dios, o sea, mentir, robar, matar, pero
sobre todo iniquidad es cuando tú conoces la palabra de Dios, porque se supone que el que conoce la palabra de Dios debe vivir de acuerdo a como Dios manda, ¿verdad? Se supone. Pero si tú conoces la palabra de Dios y no la obedeces, eres un inicuo. Ahora, si tú no conoces la palabra de Dios y no la obedeces, eres un pecador. Al final es la misma cosa. Yo sí tengo una pregunta también. Como usted decía que había que sacarle el jugo a ese estudio, ¿cómo le sacamos el jugo? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para poder extraer las enseñanzas del estudio, de la palabra? ¿Cómo podemos hacer? Bueno. Exprimirla. ¿Alguna? Agarra la Biblia y la exprime. Sí, o sea, porque nosotros aquí Bueno. podemos estar recibiendo la explicación, pero cuando estamos en la casa, ¿de qué se trata exprimir o extraer las enseñanzas? Bueno, la clave está en el versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Si nosotros realmente meditamos, si nosotros estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de un libro de matemática, ni de español, ni de ciencia, estamos hablando de la Biblia. De tal manera que si usted quiere sacarle el jugo a la Biblia, tiene que hacer varias cosas. La primera es leerlo más de una vez. La segunda, que en realidad es la primera, es orar con un corazón sincero y pedirle a Dios que le muestre lo que hay ahí. De nuevo, la segunda es leerlo más de una vez y no leerlo de corrida. Usted lo lee, lo vuelve a leer con calma, se sienta y anota, se hace preguntas, vuelve y lo lee y van leyendo una y otra vez. Hay una regla en interpretación bíblica que es muy importante. Ejemplo, ponga un ejemplo sobre esa pregunta. Que es muy importante. Yo no voy a revisar otras fuentes hasta que no termino mi propio estudio. ¿Ok? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, con vámonos a Isaías 50. Isaías 50. Porque aquí sería bastante fácil. Vamos a Isaías 50. Y sobre todo porque Isaías 50 me dio problemas a mí, así que ahí lo puedo explicar mucho mejor. ¿Listo, no? Dice Isaías 50, los primeros versículos. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Entonces, en estos dos versículos yo me quedé estancado por casi 2 semanas. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Vino dónde? ¿Llama a quién? Bueno, yo sé que vino, o sea, estoy pensando que vino, en este momento estoy pensando que vino Dios, ¿ok? Yo estoy pensando que está hablando Dios y que Dios dice que cuando Él vino no halló a nadie y que cuando llamó nadie le respondió. Y leí todo el pasaje y descubrí algo primero. Lo primero que descubrí es en el versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras de alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Ahí descubrí que el que hablaba era Jesús, pero todavía no entendía por qué dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y tuve que leer y leer y leer muchas veces y orar y pedirle al Señor hasta que
Dios abrió mi entendimiento. Entonces, si recuerdan la enseñanza del domingo, fuimos a Juan capítulo 1. ¿Se acuerdan que fuimos a Juan capítulo 1? Y en Juan capítulo 1 leímos los primeros 4 versículos y después leímos el versículo 9. Y en el versículo 9, recuerden que les dije que el que habla ahí es Jesús, ¿verdad? Sí. Cierto, ¿no? Entonces, en el versículo 9 del capítulo 1 de Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando vine no hallé a nadie, nadie me conoció. Ahora eso requirió que yo leyera ese texto muchas veces, que meditara en eso muchas veces, que orara. Fueron varias horas, entre varios días, porque no podía quedarme sentado tantos días, hasta que Dios me mostró lo que estaba pasando. Entonces, si usted quiere realmente conocer los caminos de Dios, no puede ser liviano, no puede ser perezoso, no puede ser... En estos días les dije, el domingo creo que fue, les mencioné, que yo descubrí que a mí no me gusta leer. O sea, yo pensé que ya me gustaba leer. No, no me gusta. Y no me gusta porque leyendo otras cosas que no son la Biblia, me encuentro que empiezo a leer y me salto ciertas partes para no seguir, para no estar leyéndolo todo, y de repente me salto acá y yo dije, entonces ya cuando me doy cuenta de eso, entonces vengo y leo todo para poder saber qué es lo que es. Pero cuando estoy en la Biblia, estoy estudiando la Biblia. Entonces ahí sí leo, y leo, y leo, y leo, y leo, y leo varias veces. Es más, yo leo un libro y cuando lo leo la segunda vez me ataca una pereza increíble y no puedo seguirlo leyendo. Yo he leído en mi vida, creo que aparte de la Biblia, 2 o 3 libros de todos los que he leído, los he leído 2 veces. Y algunos los he intentado leer y no he podido leerlo a pesar de que me gustó mucho lo que leí cuando leí la primera vez. Pero cuando yo voy a la Biblia, aquí uno de los más grandes deleites de estudiar la Biblia es cuando se te revelan las cosas que parecen estar ocultas. Cuando puedes descubrir lo que está allí, que no está visible a la simple vista de cualquiera. Y no estoy hablando de revelaciones profundas como un apóstol o un profeta que quiere venir a traer una cosa así como muy extraordinaria. No, está ahí realmente, pero yo no lo veo. Y cuando Dios me lo muestra, es un gozo muy grande. Pero muchas veces, realmente la mayoría de las veces, requieren mucho trabajo, requieren mucho esfuerzo. Entonces sería leer y releer el texto. Orar, Se puede... leer y releer y volver a orar y leer y leer. Ajá. Que le revele, que le Y muestre. también el hecho de tener ese deseo, esa meta de leer la Biblia, toda la Biblia. Es bueno porque el Espíritu Santo trae a la mente, Lo que ya tenemos ahí. para no lo que tienes, pueda eso entender en algún momento un pasaje. Así que sí es bueno, como cuando la hermana Maide nos mandaba el plan para leer la Biblia en un año. Renunció al ministerio. No, lo que pasa es que empezó el nuevo año y no le hemos mandado el calendario, pero quiero saber Yo sé que si tu hay eres quienes, muy buena, pero ella no lo ha pedido, así que si hay quienes sí están yo interesados soy yo. en proponerse esa meta de leer la Biblia Bueno, el asunto es el siguiente. en un año. Otra cosa que pueden hacer es leerlo en otras versiones. Mi recomendación, NTV, PDT. Son las que yo normalmente uso, y la LBLA, la Biblia de las Américas. Son las tres versiones que uso aparte de la Reina Valera. La aplicación, en el celular hay una aplicación que se llama YouVersion, Donde están todas esas versiones. que O sea, es la Biblia. ¿Alguno la tiene? ¿En su teléfono tiene la Biblia? ¿Tienen la Biblia? Bueno, entonces pueden buscar allí, comparar, para ver si tienen las diferentes leer en versiones. otras versiones ayuda bastante. Ujú. Entonces, bueno,
Tenemos que tener amor por la palabra de Dios. La manera de nosotros permanecer firmes en el camino de Dios es conociendo sus mandamientos y teniendo la disposición de corazón para obedecerlos. Ah, y también lo que las niñas hicieron, ellas preguntaron por palabras que no conocían. Es bueno que uno se pregunte qué significa y buscarlo en el diccionario. Ajá. En Google ya. Sí. Entonces, bueno, vamos a orar, a darle gracias a Dios por su tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra.